Viendo y conversando con ambos. ¿Cómo está? Muy bien, don Rocco. Lo más rico es en off, Eric. dicen. ¿En off? El off. Sí, pues el off es lo más sabroso. lo más sabroso. ¿Y cómo está Eric? Bien, aquí estamos. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo ha sido este viaje, ir y volver de Vamos Valparaíso? para allá, venimos para acá. Bien, estamos trabajando. Trabajando. Con harta cosa. ¿Y usted Supongo que ha no para, viajado? aparece la cuestión, ¿no? ¿Usted ha viajado? Sí, ahora, bueno, por motivos de salud, sí, ahora último. Pero claro, ¿Tú te haces chequeos como constantes? sí, cada 6 meses aproximadamente. ¿Pero por Entonces, salud? Por salud, ¿Pero sí, no por trabajo? también. Sí, porque parece que la El otro vida- día estuvimos también en la Fundación Arturo López Pérez. Ya, Así que... Se aprovecha todo. sí, me imagino. La verdad es que, bueno, aprovechar la oportunidad hoy día, que yo sé que lo emblemático o más comercial, como le denominan, es el día domingo, la celebración del Pero el Día día del Padre. 19. Pero el día 19 de junio es el Día del Padre, así es que saludarlos a ambos porque son dos flamantes papás que hoy día han estado muy regaloneados, me imagino yo. Sí, aquí estamos justamente bien Hermosas las floreados con estas flores que nos mandó la florería Aurora, doña Aurora Alfaro, ahí de Baquedano, a la altura del 15, por ahí cerquita de Victoria. Pero una obra de arte, porque Bueno, es que ella es una sí, artista. ella po. es una artista. Yo tenía a mi hija esperándome con un regalito y a mí me impresiona la cara de los niños, como la cara de felicidad genuina finalmente, ¿no? Sí. Pero la onda que hemos estado todos estos días y hemos partido todos los días con la onda mundialista. No sé si tú estás metido en Oh, ¿has mira, sabido algo del mundial? mira, Aparte de las láminas de tus hijos. Aparte de las láminas, mira, de partida tuve que flexibilizar el tema del famoso álbum, ¿no? Porque están todos con los álbumes, con las láminas, y yo en mi cabeza decía, no sé, no quería comprar el álbum. Bueno, finalmente no lo compré yo, lo compró mi hermana, pero finalmente terminamos todos comprando la lapicitas y cambiando y todo eso. Yo me considero una persona, o me consideraba una persona muy futbolera, pero de un tiempo a esta parte, la verdad es que no estoy viendo mucho fútbol. Y de hecho, el otro día estaba viendo el partido de Argentina, que fue el único que he mirado, la genialidad de Messi, y eso ha sido mi aporte al Mucho más de el tiempo que he tenido para ver el Mundial. Los 3 goles de Messi. Los 3 goles de Messi, no. ¿Y a la serie cómo ha estado? A cero. ¿En serio? Eso es mucho más de Claro, lo que eso yo es puedo mucho más, decir. sí, pero- No, para nada. Futbolera, cero. Pero sí, claramente entiendo que hoy día hay una fiebre mundialera. Y eso que no estamos en el Mundial, pues Y imagínate. eso que no, exactamente, Chile ni siquiera está en el mundial. Pero Pero bueno, si hubiese estado Chile, ¿estarías metida? tampoco, fíjese, me cuesta. ¿Ah? Me cuesta. En el último mundial yo creo que, bueno, tal vez también uno era más joven, pero no estoy tan vinculado al mundo del fútbol. Me gusta ver cómo se apasionan con el deporte más popular. Claro, que dice que lo hemos comentado en este programa, que la generación alfa, que son los niños entre 1 y 14 años, nunca han visto a Chile en un mundial. Entonces, Toda la razón. Sí. ha pasado que ha cambiado. Y hay una que- generación que es la que sigue, que es la... Ya, No sé, yo entre yo lo Z leí y- eso de alfa, yo no tenía idea. Sí, pero hay una generación que vivió ese éxito. Bueno, y hay muchos estudios sociológicos. El otro día estaba leyendo el abstract de una tesis y leí un par de datos. Y ahí, claro, pues decía el exitismo en realidad de las generaciones que nacieron con esta... Como que Chile iba al Mundial, como que ganaba Copa América, como que teníamos jugadores en el primer mundo finalmente, como que todo era muy fácil. Y que después hubo un golpe de realidad de lo que vivían en general generaciones anteriores a nosotros, que nos costaba mucho llegar al Mundial, que de repente veíamos de alguna forma una generación, la famosa generación dorada y todas estas cosas que pasan. Entonces, también lo relacionaba desde el punto de vista más de lo que vamos generando en las generaciones actuales, ¿no? Hay que decir que qué es lo que yo de alguna manera añoro finalmente de lo que es futbolista. Añoro su carrera, añoro su sacrificio, o lo que estoy añorando en realidad es lo que ellos construyen desde el punto de vista
de la imagen pública, ¿no? De que todo es un poco más la mansión, el auto y todas estas cosas que... Yo no sé cómo le llamarán a la generación de uno, ¿eh? No sé, viejo de mierda. No sé No. cómo le llamarán, pero yo tuve la oportunidad en el año 62 de estar ahí. ¿Estuviste ahí? Bien, no, hijo. Ya tenía la pata enyesada porque jugaba la pelota y estaba enyesado. Y en el último salto contra Italia ahí, quebré la pata y De verdad, en el pleno es de estadio. verdad el roto. No, vi Con justamente. don Pedro Carcuro. No, bueno, Pedro es menor que yo, ¿ah? ¿Menor? Ya. Es menor, es 2 años menor que yo. Pero yo, Pedro que entraba al estadio con mi carnet. Yo tenía el carnet del fútbol, entonces se lo pasaba por la reja Sí, y él entraba al estadio. Un gran personaje, Pedro, quiero recordarlo porque fuimos amigos de los 6 años. Yo tenía 8, él tenía 6. Cuando nos llevaban al estadio los padres, pero ahí Chile prácticamente, que salió tercero, eran 20 equipos, hoy día creo que son 40 y tantos Sí, equipos, 40 y son, tantos. De hecho, son 3 nos países. clasificamos y había un número importante de... O sea, teníamos toda la probabilidad de clasificar y ni por aumentar el número de cupos clasificamos, imagínate. Claro, Yo lo más cercano que he estado eso es yendo a ver la Copa América cuando ganamos acá en Chile. pero México parece que clasificó ya. México clasificó y entiendo que hay... Canadá está cerca Sí, también. Canadá y ¿qué otro país de América? Hay otro país, no. Pero te estoy diciendo solo de noticias que veo, no estoy muy Yo me quedé enterado de aquellos del... años de Bambán Zamorano y Sala. Ah, de Sala, Y el Coto de los Sierra. Los Sasá. Sasá. El Coto Y don Sierra, Coto claro. Sierra. Vega, está y todo eso que Pero dejemos los niños para volver a los niños. La verdad que ha sido duro este tema de los niños que en este momento hay esta preocupación. Estuve justamente leyendo en una parte sobre los cientos de menores de Haití que ingresaron a Chile. Dice, la pregunta que hacen es, ¿fue negligencia y un desorden administrativo del gobierno anterior? Habla que un 57,1% dice que fue negligencia del gobierno anterior. Decisión política definitiva para facilitar la entrada de menores, un 37,1%, y no saben un 5,7%. ¿Qué crees tú que pasó ahí? A ver, yo creo, esto mirado mirando muy en perspectiva, me parece que este tipo de situaciones, la forma en que la forma en que la aborda es muy importante. ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué punto a la forma? Porque estamos hablando de temas muy delicados cuando nosotros hablamos de niñez, cuando hablamos en este caso de migración, de todo lo que de alguna manera, y el solo relato de imaginarse lo que es un niño trasladado en un avión que llega a Chile, que llega seguramente a una situación que nunca vivió, seguramente desorientado. Entonces hay hartas cosas que hay detrás que son muy desde la lógica más personal y muy emocional que a mí me genera en realidad que hablar de estos temas creo que hay que hablarlos con mucha responsabilidad. Ahora bien, desde el punto de vista del procedimiento, lo que yo por lo menos entiendo es que, bueno, hoy día salió el ministro no sé si fue de Justicia, ya no recuerdo quién habló, pero también fue bastante tajante en señalar que esto del titular, que en algún momento se entendió que habían como los niños estaban perdidos, no es tan así, y eso a mí por lo menos me deja más tranquilo para poder conversar esta forma finalmente cómo puede llegar a pasar esto. ¿Y por qué lo digo desde eso? Porque yo creo que hay una coincidencia respecto a cómo al tratamiento propiamente tal, al tratamiento del tema, que es lo que pones primero, ¿no? Primero ya, efectivamente, que uno dice ya cuál es el problema, el procedimiento, la culpabilidad, etcétera, pues podemos hablar de aquello, pero lo importante finalmente son los niños. Ahora bien, yo veo varias discusiones que son bien complejas. Escuchaba, por ejemplo, al diputado Javier Olivares señalar que para él, la verdad que no era un tema relevante. Y a mí esas cosas como que Para Elizalde tampoco parece. Me parece Para me parece Gaspar Rivas que tampoco, porque no eran chilenos. sí, porque no son chilenos y creo, porque además no sé si tuvo una discusión hace un poco atrás, un poquito atrás respecto a los beneficios que podían de alguna manera otorgarse a los inmigrantes en Chile, la atención preferente, etcétera, y otro tipo de discusiones y que finalmente desvirtúan el debate de fondo de esto. Pero en resumen, primero señalar que creo que
hay una tensión de, cuando hablamos de niños, de ojalá poner en el centro finalmente de la discusión el fondo del asunto primero que todo, y ahora preocuparse de la forma me parece también relevante porque hay varios procesos. De hecho, el presidente, o no recuerdo si es presidente, secretario o algo por el estilo, de los haitianos, de las comunidades haitianas en Chile, él reconoció él mismo bajo este procedimiento haber podido poderse juntar finalmente con sus hijos. Y él lo valoró, dijo, este es un procedimiento que a mí me sirvió, y contó muy en detalle cómo era esto y finalmente cómo terminaba con la entrega de un PDI al padre en Chile. Ese fue el procedimiento que contó él. Entonces, creo que eso es lo que de alguna manera hay que conocer y reconocer finalmente del proceso. ¿Y tú qué opinás, Araceli? Bueno, sí, yo creo que todos hemos estado muy conmocionados como país frente a este tema porque estamos hablando de niños y ahí recojo al menos las palabras de Eric respecto a que el Estado tiene que abordar esto con esa altura, con visión de Estado. Y en razón de eso el presidente de la República en el día de ayer convoca a los tres poderes del Estado para efectos de justamente buscar caminos de solución a una situación que todavía es bastante incierta. Algunos medios de comunicación hoy día durante el día yo escuchaba que habían logrado la localización y la ubicación de algunos de los niños que se encontraban. Algunos alcaldes han cooperado en esto. Exactamente, hay una red municipal también bien disponible y con voluntad para poder identificar a estos niños que se encuentran hoy día un poco perdidos en el sistema. No sabemos, creo yo, ninguno de nosotros pudiera adelantarse a definitivamente saber con certeza qué es lo que va a suceder con los niños hoy día que no se encuentran localizados, pero la verdad es que es un tema que no puede dejar de conmocionar a nadie. Se destapó porque fíjate, yo lo traje acá escrito, dice, como Ruth Chapman Jean, de 26 años, se identificó a la mujer que habría tomado parte en la red que trasladó a Chile más de 400 niños haitianos entre el 2024 y el 2025, a lo que el esposo de la mujer calificó como un millonario negocio. De acuerdo a los antecedentes revisados por Contraloría, en ese lapso, un total de 2 alumnos trasladaron e ingresaron a Chile 486 menores de edad de esa nacionalidad. Eso es lo que hoy día se comenta y se escucha. Ahora, lógicamente se generan cuestionamientos a que existen eventuales irregularidades de todas maneras en el proceso. No hablamos de un proceso que no debe implementarse porque de alguna manera estos niños llegan al país en su mayoría con el objetivo de estar visados bajo este proceso de reunificación familiar. Y se entiende la lógica de este tipo de medidas, pero obviamente que se distorsionan el camino cuando vemos situaciones que no dejan de llamar la atención y que tienen que ver con los horarios de llegada de estos vuelos, con la forma en que llegan estos niños sin la tutela o el control de ningún mayor de edad, niños que llegan al aeropuerto y nadie sabe cuál es la dirección que tienen después de llegar al aeropuerto. Pero, entonces claro, cuando tú ves que llegan 141 niños con 2 personas adultas, yo me imagino que la policía, la DGA, tendrá que ponerle atajo a esta cuestión, pero algo pasó. ¿Tú crees que le puedan echar prácticamente toda la culpa al gobierno anterior? O sea, yo creo que desde la lógica del procedimiento, a mí me parece que hay muchas instituciones que en este procedimiento pudieran ser cuestionadas respecto al procedimiento, ¿no? La Contraloría está en esto también. Y creo que en definitiva, como dice lo público, uno no puede hacer más de lo que la ley te permite, ¿no? Es finalmente un marco regulatorio que establece ciertas condiciones. Ahora bien, respecto a si ese procedimiento está bien o mal hecho, porque no lo conozco, me parece que si uno lo observa, y tal y como se ha comentado hasta ahora, me parece que es un procedimiento que evidentemente hay que revisarlo, pero puede ser que sea un procedimiento correcto desde el punto de vista de la normativa, esto funciona así. Ahora bien, respecto a los derechos del niño, de los niños y niñas, a las convenciones internacionales que Chile suscribe, a mí me parece que hay cosas que hay que evidentemente revisar desde el punto de procedimiento, porque, insisto, uno si se pone en la historia propiamente tal, se da cuenta que hay cosas que
uno, por ejemplo, como padre, no dejaría en ningún caso como grave lo claro, que pudieras, por ejemplo, no sé, enviar a un niño que pase, creo que el promedio era de 20 y tantas horas desde que sale de su lugar de origen al lugar de destino. Entonces imagínate, con 3 paradas durante todo ese proceso. Entonces hay cosas que a mí me parecen que evidentemente, independiente que estén reguladas por un proceso, hay otras cosas que hay que revisar que son más de fondo. De hecho, la Cámara de Diputados, la diputada Lorena Fríes presentó una moción, ¿cierto?, para poder, que finalmente tiene que ver con establecer una comisión investigadora, ¿cierto?, del proceso, que fue votada el día miércoles, y que da inicio finalmente a ese proceso finalmente de investigación de la Cámara de Diputados. Que el proceso, para que la gente entienda, hay dos, bueno, está el Senado y está la Cámara, y en este caso la Cámara tiene facultad, en este caso fiscalizadora, y es la que puede llevar a cabo ese proceso y donde seguramente van a aparecer más antecedentes, ¿no? Para cerrar el caso, ¿tú tienes alguna? Solamente yo creo que uno concluye que aquí fueron muchas las instituciones que fallaron. No deja de llamar la atención post declaraciones realizadas en los medios de comunicación por distintos actores políticos, de todos los actores políticos, que a todos les hizo ruido, que todos ya tenían conocimiento, que todos en algún minuto lo esbozaron en distintas instancias, incluso en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Que incluso fue un ex parlamentario a las 2 de la mañana, al arribo de estos vuelos, a hacer o ejercer una labor fiscalizadora, creo que era el ex diputado Yarzo del Partido de la Gente. Y cuando vemos que están todos estos astros alineados en el contexto de una duda, al menos, legítima, llama la atención que no se haya abordado en su minuto el tema con, no quiero decir seriedad, porque creo que nunca va a dejar de ser serio el tema, pero con el sentido de urgencia que requería en su minuto, con el sentido de ponerle alerta a una cuestión de esa, ¿no? Sí, a mí me parece un poco en la misma sentido que señala Araceli, es que cuando tú tienes antecedentes de este tipo, y más en el ámbito público, tú tienes herramientas. O sea, es que a mí me parece del todo lógico, y me parece también ilógico en el caso de la Contraloría, que estemos hablando de varios meses después, incluso un poco más de un año, y que recién podamos tener un pronunciamiento. A mí me parece también algo a revisar. Evidentemente nadie supervisa aquello, no está en cuestionamiento hoy día ni la Contraloría ni nadie más, pero creo que hay varios organismos y también respecto a la calidad de funcionario público. Cuando uno ve un delito en general, el funcionario público, cualquiera sea, ya sea el funcionario que revisó, por ejemplo, un procedimiento o que detectó algo. Entonces, hay muchos en la cadena que podrían haber advertido desde el punto de vista legal. Y yo entiendo... Solamente cuando revisan las maletas y otras cosas. A mí me han hecho... Los protocolos rigurosos absolutamente. Yo aquí en Coyhaique... Para salir a Argentina te van a... En Coyhaique me han hecho sacar los zapatos, me he tenido que sacar los cordones, me he tenido que sacar los cinturones... la verdad como que ha sido terrible aquí en Coyhaique. Sí. Imagínate todos esos pasos. ¿Y qué pasa aquí? Pasó piola. Sí, a mí me parece, lo único que me parece importante es que yo creo que cada uno en la función más pública tiene que entender que cuando ve una situación de esta magnitud, tiene herramientas para poder, digamos, decir aquí hay una situación irregular, debería mirarse, mostrarse, etcétera. La Contraloría nuevamente va a tener otro avance. ¿Y supieron algo de Perú, no? De los niños que... Con respecto a Fujimori. No. Por muy poquito, al parecer, tenía una supremacía electoral. La mujer. Sí, pero muy poquito. Pero ayer eran como 18.000 votos. Claro. Con el 99,2. Sí. En principio se concentraron los votos y de alguna forma los resultados en las grandes urbes, y ahí en las grandes urbes ganaba Fujimori. Empezaron a entrar las votaciones de la periferia, o sea, de los sectores más rurales, y comenzó a aumentar su votación, se me olvidó el candidato. Sánchez, ya. Y ¿qué es lo que dio vuelta el resultado? Fue el voto extranjero, que cuando ingresó el voto extranjero, Fujimori pasó a Sánchez. Eso. Pero todavía no se ha definido, ¿no?
Pero Perú, bueno, Perú tiene una cosa... Es distinto a No nuestro sé si estilo. Perú es Perú, pero nosotros, es que de esas cosas que de alguna manera el Chile no valora, pero tiene resultados a 2 o 3 horas El mismo día. del Sí. mismo día, y sí sabéis que la cuestión, bueno, hay gente Transparentemente. también que se acuesta como electo y después se levanta pero Producto de las urnas, Pero y del producto de la resultado de urna. las urnas y la democracia. Pero dentro de todo tenemos Pero ejercicios yo impecables. en una oportunidad me acosté derrotado y al otro día estaba electo. ¿En serio? Claro. ¿Cuál fue esa oportunidad? La segunda vez, porque la primera vez saqué primera mayoría, después la segunda alguien dijo no voten por Rocco porque está seguro. Entonces, y esa persona ganó y me arrastró. Ya. Y en la tercera, bueno, saqué la Pero primera. eso no se hace, eso Claro. de decir, no te ponemos que estás seguro, mejor. Yo estoy un poquito débil, deme el voto a mí. No, pero no Eso es una importa, mala yo- praxis. no, es que esa es la política a Lamentable. la cual Lo yo más a la cual yo no parecido he a la entrado. política. Yo no entraba a la política. A mí me eligió la gente y respondo por la gente. O sea, hoy día, por ejemplo, había un ERADI, este anteproyecto regional de inversiones, y no estaban todavía, costó mucho hacer el quórum. Y cuando me preguntan a mí, no, pues sí que a mí yo vengo aquí porque me eligió la gente. Si en el fondo uno tiene una responsabilidad de escuchar a todo esto. Me quedó bastante claro todos los argumentos, pero no en el caso. ¿Cómo va a ir el caso del acuerdo, era hoy día viernes, entre Estados Unidos y Irán? ¿Supieron algo? Sí, hay varios puntos. Hay uno que particularmente me llama la atención. Me llama la atención porque... ¿Hay ficción o no? Sí, pero yo creo que si uno pondera el acuerdo, que tiene varios puntos, los puntos finales, diría, del acuerdo, señalan, hablan de lo central de este tema, que tiene que ver finalmente con las armas nucleares, ¿cierto? Que de alguna manera se le cuestionó a Irán respecto a su posición estratégica en el Medio Oriente. Y resulta que ahí no se mueve una coma, pues. Entonces es como tuvimos una guerra, que efectivamente fue una guerra, que finalmente no sé si no cumple el objetivo. Yo creo que ninguna guerra puede cumplir el objetivo, pero si tú planteas como Estados Unidos y Donald Trump plantea la necesidad en realidad de ir por un objetivo claro que tenía que ver con el desarme nuclear de Irán y otras cosas más, pero fundamentalmente eso, y terminas acordando que no importa, sigue con tu necesidad digamos de este armado finalmente nuclear, que no es problema. Es como que yo no tengo lectura para poderle sacar algo positivo finalmente a esto, porque de la forma que impactó en general en el mundo esta guerra no es menor, y trae paradójicamente decisiones que incluso nosotros tuvimos que tomar, ¿no? Como la decisión del ¿cómo se llama? del famoso Medco, y que ahora resulta que nosotros, me parece que hay una especie de celebración respecto ¿A los 100 pesos? a los 100 pesos. Pero ahora viene uno de 200. Pero viene uno de 200 o viene uno de 300, pero resulta que la primera subida más la segunda subida casi son 500 pesos. Entonces, dicen que se acercarían a los precios de la guerra. Parecía una estrategia más bien. Claro, no sé si es una estrategia, porque al final de cuentas, si la guerra hubiese perdurado, seguramente el ajuste nunca hubiese Pero a lo mejor llegado. con esos 6.200 millones que se están pidiendo se podría haber evitado. Claro, lo que pasa es que ahí es donde uno entra finalmente a discutir qué es lo que estamos discutiendo en reforma, en este caso tributaria, o lo que se pidió en endeudamiento, ¿cierto? Esta semana, que fue discutido en la Cámara, que sigue sus trámites. Entonces entran cuestionamientos más profundos respecto sobre todo a este ámbito. Pero en definitiva, yo creo que si uno lo ve con lupa, entraste a la guerra con un motivo, un objetivo claro en el caso de Estados Unidos. Ese objetivo no se logró. En los acuerdos, en los puntos de acuerdo, evidentemente lo señala, porque el desarme nuclear no existe. Irán puede seguir con esa faceta finalmente, que fue la que se puso en cuestionamiento, y todos nosotros, los que nos golpeó fuertemente la guerra en ámbito notablemente económico, porque de hecho la gente lo paga en el día, o sea, lo estás pagando todos los días, todos los días lo pagas. Entonces,
a mí me parece que en realidad es algo súper cuestionable desde el punto de vista de la política internacional. Sí, por ahí dicen que la benzina bajaría en otros 200 pesos en los próximos días y pronto se acercaría a los niveles previos a la guerra, pero ¿qué opinas tú? Preguerra. ¿Ah? Previo a la guerra. Preguerra. Bueno, al menos hoy día se establece un acuerdo preliminar de alto al fuego y a las acciones militares y eso al menos debe tranquilizar al orbe, que además, esto sin el afán de ser jocosa con el tema, pero son tantas cosas adicionales, paralelos a este conflicto de lo que se habla hoy día, que yo no sé cuál es el propósito más comunicacional y mediático que tiene, pero hoy día hasta el tema OVNI está incorporado, la NASA con algunos pronunciamientos, tal vez para bajar o aminorizar las consecuencias mediáticas que también tiene esta guerra y este conflicto internacional en todo el mundo. Pero nosotros, bueno, acá en nuestra realidad local, regional, nacional, obviamente que hemos tenido que sentir los embates, especialmente en el ámbito económico. En razón de eso, toda esta conversación en el ámbito tributario que se ha dado en los últimos meses. Y yo creo que, bueno, uno espera que haya un congreso disponible para abordar estos temas con altura de miras, más allá de que la situación económica, no digo en un 100%, pero en gran medida, ha dependido también de estas variables externas que también golpean al país. Y cuando golpean al país, golpean a la región. En una región con el costo de vida que tiene Aysén, obviamente que también hay una consecuencia, un impacto mucho mayor en ese ámbito, en lo económico. Pero ya la próxima semana se vota esto de la reconstrucción. ¿Y qué opinan ustedes con respecto a qué va a pasar? Porque el Partido Comunista lanzó una ofensiva contra el proyecto y dicen que va a presentar otro proyecto. ¿Cómo tú que estás? A ver, en los timings, sí, efectivamente, estamos con el proceso final. Yo creo que estoy intentando que se entienda el proceso, pero el proceso está hoy día en el Senado, ¿cierto? El Senado tiene que votarlo, vuelve a la Cámara. Seguramente hay discrepancias ahí para que la gente entienda y después hay que reunir a personas de ambos lugares, tanto del Senado como de la Cámara, para que puedan ponerse de acuerdo junto al Ejecutivo, junto al Gobierno. ¿Pero cuánto tiempo demora aproximadamente en el Senado? Chuta, es que eso depende de las urgencias del Gobierno. ¿Un par de meses? Y de si se mantienen los votos. Claro, y si se mantienen los votos. El Gobierno tiene una cosa que se llama urgencias. Bueno, la Araceli puede explicar esto mucho mejor, ella fue parlamentaria, pero urgencias que te permiten discutir temas de inmediato, que son discusiones inmediatas, sumas urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Gobierno en este minuto tiene este proyecto en suma urgencia. Por lo tanto, hay una temporalidad de más o menos, yo diría 15, 20 días de temporalidad, pero tú le sacas la urgencia mañana y el proyecto se te puede estirar o se te puede acortar a discusión inmediata. Entonces, es una cosa muy técnica lo que quiero referirme, que al final de cuentas tiene que ver con los timings más bien políticos. Tiene que ver con que como dice la Araceli, si tenéis o no tenéis los votos, si hay durante el proceso hay alguna cosa, algo que genere controversia entre el partido y la gente y el gobierno. Ahora no deja de ser menor, perdón, que te encontraste con un Senado, por ejemplo, muy disponible y con mucha voluntad de avanzar en apoyar incluso al gobierno en este proyecto de reconstrucción, mega reforma, en fin. Pero por otro lado, hoy día, a ya 100 días de instalado el gobierno, se comienzan a generar fricciones también entre el Congreso, el Ejecutivo, los parlamentarios que en algún minuto pusieron a disposición su voto, y hoy día esas cosas también han cambiado a propósito de la instalación del gobierno, que debo decirlo también, ha sido bastante cuestionada y criticada por el mismo oficialismo y parlamentarios oficialistas. Entonces cada uno tiene una realidad región también bien diferente. Entonces yo me imagino que eso ha variado un poquito respecto a lo que significaba la visión y la imagen de estas iniciativas en el Congreso. Cuando nace el 11 de marzo, cuando se instala el gobierno y cuando se anuncian este paquete de medidas en el ámbito económico, tributario. Y yo creo que eso es una variable no menos importante porque parlamentarios que antes no estaban enojados y estaban muy comprometidos con el gobierno, hoy día no lo están tanto. Y eso obviamente puede significar un riesgo para una de las cosas esenciales cuando uno comienza un gobierno es el inicio fundamentalmente de tu carta matriz, madre, magna, etcétera, respecto a qué es lo que vas a hacer en estos teóricos 100 días, cuál es tu énfasis, tus primeros proyectos que ingresas.
Yo creo que desde el punto de vista de la estrategia, el gobierno efectivamente jugó una carta bastante relevante desde el punto de vista de tomar muchas leyes, por eso se llama ley miscelánea, ¿no? Y esta ley hizo finalmente que tocáramos muchos temas y que efectivamente le dieran delinear finalmente lo que el gobierno quería en estos 4 años de gestión. Y aquello lo que produjo es que nos hemos metido en muchos temas, creo yo, que son muy distintos, y esos temas muy distintos presionan a muchas entidades, en este caso agrupaciones, grupos de funcionarios, hay mucha gente presionando respecto a la modificación de condiciones que estaban establecidas hasta ahora. Y eso hace que efectivamente las mayorías empiecen a cambiar, que los parlamentarios empiecen a dudar, pero además de eso, cuando tú tienes una caída estrepitosa respecto al apoyo, claramente los mismos parlamentarios empiezan a dudar respecto a si esto conviene o no conviene apoyar, porque en realidad ellos también miran a su electorado, pero mi electorado me está diciendo en realidad que la reforma parece que no es tan buena, y entramos en esta discusión que no le pasa solo a este gobierno, le ha pasado en definitiva a todos los gobiernos, porque en realidad tampoco los parlamentarios se mandan solos. ¿Sí? Una cosa es que yo puedo apoyar a mi gobierno, pero en cosas que a mí me parece que no tienen sentido, yo tengo un electorado y la mayoría de los parlamentarios supongo que quiere ser reelecto en una próxima... Claro, como dijo Rojo Edward, que lo anoté acá, lo mejor es lograr un acuerdo para la mega reforma, pero si la oposición no concurre, Chile debe avanzar con o sin ellos. Bueno, ya es una mirada de ellos, pero hay que pensar Ese que... es como el escudo de la nación, claro, ¿no? Por la razón o la fuerza. ¿No? Que se avanza por decreto presidencial. Claro, pero en el Senado no va a pasar lo mismo que con los 6.200 millones que se estaban pidiendo, que la PDG apoyó fuerte y también la Democracia Cristiana. Sí. Pero aquí la PDG no está en el Senado. No entonces, no sé quién va, pero en este momento estarían ganando por un voto. En este minuto sí, pero yo tengo mis dudas respecto a la votación, en el Senado, lo que dice la Araceli, porque no es tan natural que tú puedas hacer una contabilización tan rápida, así, no sé, yo fui elegido por aquí, por lo tanto yo voto aquí. O sea, en algún minuto teníamos por ejemplo, región de Magallanes, a un senador, Karim Bianchi, que siempre ha sido también una piedra de tope, que inclina la balanza respecto a cualquier gobierno, y es un voto muy valioso para el gobierno de turno siempre. Pero claro, si la negociación no rinde su fruto con ese parlamentario, finalmente puede existir el riesgo de que ese parlamentario, encontrando muy bien el proyecto, no lo vote a favor. Pero está el voto de Calixto. Y está el voto de Calixto, que también, no digo, es un senador independiente, pero que ha manifestado un compromiso claro con este gobierno. Está el voto de, parlamentarios 2 o 3 parlamentarios que se encuentran en las mismas condiciones, pero ahí es donde me entra la duda respecto a cuál va a ser hoy día, después de 100 días de gobierno, donde se instala un gobierno, donde el gobierno negocia un voto con ese parlamentario, digo negocia en el buen sentido de la palabra, negocia respecto a vote a favor del gobierno y qué quiere además para la región. O sea, ¿cómo lo ayudamos? Pero ¿habrá sido capaz el gobierno de ayudar a ese parlamentario en términos de gestión, en términos de generar compromiso? Me queda hoy una duda. ¿Y qué ocurrirá? Que en todos los gobiernos ocurre. ¿Qué ocurrirá la próxima semana? O sea, yo creo que finalmente esto se va a aprobar, pero de manera bastante compleja. Se va a aprobar. Y por muy poco, por no decir doy eso. Un ejemplo, mira, el Partido de la Gente, que su transacción finalmente fue la ley de medicamentos y pañales. Sí. Hoy día, si tú expresas, y yo llamo a poner la atención a 3 diputadas que son parte de esa comisión, que son las diputadas del Partido de la Gente, tienen graves cuestionamientos respecto al proyecto. O sea, esto no fue lo que nosotros nos prometieron. Pero así lo expresó también Andrea Macías con respecto a otras personas que claro, también. pero nosotros hemos estado teóricamente en oposición, por eso estoy marcando el punto, porque al final de cuentas el que abre finalmente la llave de esa aprobación es el PDG con estos 14, creo que son, ¿cierto? 14 votos que tiene. 14 los entonces medicamentos. tiene 76, 14, más el voto de Alinco que votó a favor, son 90. Sí, o sea, tiene 14, 76 más 1, 90. Al final la otra lograron. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que si tú le sacas los votos del PDG, la reforma evidentemente tiembla. Y el proyecto que ellos
teóricamente transaron, que a mí me parece que es una discusión que tampoco se debiera dar de esa forma, porque ese transar o sea, explícito como se llevó adelante es algo que es cuestionable desde el punto de vista incluso legal, pero independiente de aquello, yo creo que ahí hay un tema que no se ha discutido y ahí la discusión se enreda muchísimo más, porque si tú le sacas al PDG de la ecuación, la cosa no... Pero el PDG no está en el Senado. No, pero el proyecto tiene que aprobarse en ambos... Claro, tiene lo que que pasa es que hay volver una cámara de origen, y la cámara de origen y en vuelve. este caso es la Cámara de Diputados. Pero ojalá se mantenga la esencia democrática de todo proyecto de ley que tiene que pasar por el Congreso y ahí se tiene que resolver. Es la máxima representación ciudadana. Guste o no guste, con nuestros reparos, es el Congreso Nacional y no debiera adoptarse decisiones en otra línea, sin esa esencia tan democrática como lo es el Senado y la Cámara de Diputados, donde están los representantes populares de todo el país. Entonces, lo digo un poco a propósito de lo que ¿De los plantea el decretos? senador Rojo. No, claro. Por gobernar Creo por que, decreto. creo que no es el mejor camino el que se Estamos, esboza en este estamos titular. coincidiendo hoy con el Arcil. No. Claro, ¿Qué pasa? Chile debe avanzar con o sin ellos, porque bueno, pero en la postura es bastante bien de derecha. Sí, lo que pasa Es que hay lo muchas que pasa derechas hoy Eduardo, día, don Rojo. Ya. Yo creo que hay una que se mantiene y que ha sido bastante categórica en esta discusión y en hartas otras discusiones. Hasta la UDI está negociando Longueira con Longueira Alessandri. Y Alessandri Ya entendí, van a tener una Alessandri, lista presidente única. nacional de la UDI, junto a Pablo Longueira, secretario general del partido. Y ya eso está. Entiendo que esto ¿Va está a ser lista- sacramentado, va a ser lista absolutamente. Para efectos de evitar a lo mejor una elección interna que divida estas dos mira. almas que existen. Reaparece Longueira. Pues. Mira. ¿Ah? Había una crítica ahí también bastante fuerte respecto a dar el tiraje a la chimenea, a las nuevas generaciones. Yo creo que personas, figuras políticas como Jorge Alessandri se han validado y legitimado muchísimo. lógico. Ha hecho una pega en el ámbito de la seguridad pública desde el Congreso bastante importante. Hablemos también de una familia del mundo político de tradición, pero además una figura bien creíble para el país. Creo que son esos los liderazgos que se tienen que comenzar a construir y a emerger. Nada en contra de Pablo Longueira, pero creo que incluso en su partido, en su colectividad, existe esta resistencia a que exista una renovación dirigencial, una renovación en líderes, que lo han hecho bien. Pero Jorge él Alessandri, estuvo bien ausente un poco de la política, ¿no? Sí, claro, a propósito de esta A situación. propósito de la ley Longueira, pues el tema De la pesca. de la pesca. Pues. Pero Que a mí me parece en realidad que pareciera ser que, bueno, que los políticos en general o sea, esto de que el político nunca da por muerto, ¿no? No sé, siempre... No hay político no hay muerto. político Claro, muerto. no hay Y político nadie muerto. pierde una elección. Y nadie pierde una elección. Me parece preocupante en realidad en términos... Yo tengo análisis, puede ser complejo, pero tengo análisis en realidad que he escuchado a Pablo Longueira que ciertamente me hacen sentido. Ahora bien, uno tiene tiempos en política y yo creo un poco en la faceta de que efectivamente uno llega en un momento de la política en que tú puedes ser el referente, de repente te pueden preguntar. Mantener un liderazgo. Mantienes un liderazgo, pero en general, y yo creo que eso lo hace un poco más la izquierda, tú mantienes una posición de retaguardia. O sea, cuando me necesiten, yo estoy. Si no Porque me ya- necesitan... porque hay un tiempo que ya pasó. No estoy. Sí, pero hay políticos que se permanecen. Yo recuerdo mucho que hoy día está en el ámbito de la cultura Hugo Ortiz Filippi, por ejemplo. ¿Ah? Pero ha sabido un Hugo Ortiz, ha yo tengo sabido un gran recuerdo de él. Pues, muy lo grato, mismo y una, más que grato. gratitud inmensa, pero ha sabido encontrar un rol, Sí, encontrar sí. un rol. Ha sabido desde qué visión, desde qué lugar aportar. Sí, ha sido consejero regional, presidente también del Consejo en Valdivia. Y en Valdivia una gran figura, porque Claro. tiene un respeto absolutamente transversal en la región de los ríos. Yo lo sigo, lo escucho Sí. bastante, le tengo afecto. Pero él ha sabido entender que el rol de hoy no es el rol de ayer, que hoy día su contribución es otra. Y ha sabido con mucha humildad situarse en ese espacio, pero el político en general no logra entender, creo yo, uno lo dice así como mirando desde afuera, pero no logra entender cuál es su tiempo, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ser candidato parlamentario, hay un tiempo para aportar al gobierno desde otro lugar, hay un tiempo para ser dirigente. Pero claro, yo creo que esa ansiedad por estar permanentemente vigente
¿Y en qué tiempo está usted? En el tiempo de los 45 años de vida, ya un poco cansada. No le puedo creer. Después de 30 años de política en mi cuerpo, no, pero con harta energía, con harta motivación. Pero también entiendo, hoy día no tengo la energía que tenía hace 30 años cuando era candidata a concejala. No está la misma paciencia, no está la misma... Yo creo que uno tiene que saber ubicarse en su tiempo. Y yo creo que siempre uno puede estar en política, pero Mira, aportando desde distintos roles. ¿Y la llegada de Marcia Rafael a ser subsecretaria? Bueno, hoy día tenemos a Marcia como subsecretaria de La la mujer. mujer. En algún minuto después de la elección parlamentaria fallida, yo me retiré de Renovación Nacional, presenté mi renuncia el año recién pasado, pero siempre va a ser bueno que una figura regional que conozca las necesidades y la realidad de la región esté en espacios de relevancia nacional. ¿Quién podría decir que no? Distinto es que uno tiene diferencias con personeros políticos que pertenecieron a una colectividad de la cual uno fue parte. Y bueno, y a diferencia de muchas personas en política, uno... Todavía está afuera, ¿no? Está... Sí, uno a diferencia de muchas personas en política, uno entiende desde esta visión más generosa que no todos tienen, que todos podemos tener un espacio en política. O sea, a diferencia de muchas mujeres, de muchas personas, yo creo que nos hace harta falta hacerle sentido al concepto de la sororidad femenina, porque yo en política lo que menos he visto es el acuñado y manoseado concepto de la sororidad. Yo espero, bueno, que esas cosas también entre mujeres las empecemos a mejorar. Pues la mujer no vota por la mujer. No siempre, no siempre. Pero yo creo que a las personas hay que desearles bien cuando están en la actividad pública, porque si a las personas que están en la actividad pública les va bien, a la región, al país les va bien, y todos podemos tener un espacio. El tema es que obviamente uno tiene sus diferencias instaladas porque tiene una relación de partido, una convivencia de colectividad distinta. Todos tenemos nuestros cuestionamientos respecto al lugar donde nos movemos. Eric en el Partido Socialista, yo en algún minuto en Renovación Nacional. ¿Y cómo se mueven de rápido? Yo hoy día me encontré con Nicolás Crisóstomo. Ah, bueno, que creo que también está en el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, ya no está en la municipalidad, entonces qué rico verlo ahí en su trabajo activo. Bueno, gente joven que tiene todo ¿Cómo por se mueven tan delante. rápido? Dices tú. ¿Ah? Está bien. ¿Qué opinas tú de la No, yo, designación primero, de gente nuestra? Respecto a la representatividad, un poco me pasa lo mismo que cuando se habla en general de temas de mujer, que bueno, que uno siendo hombre, al final de cuentas, no sé si tiene una opinión tan válida en estos ámbitos. Uno tiene que actuar con precaución respecto a las opiniones que emiten esto. Pero así como yo siento que muchas veces no se puede hablar de que porque es mujer finalmente, no estoy hablando particularmente de Marcia, sino que estoy llevando esta discusión a que si es representante, ¿cierto?, de Aysén, debiera ser bueno para la región. Y nosotros hemos tenido casos importantes. Yo creo que por ejemplo la representación que tuvo Pablo Galilea en algún momento como La pesca, como secretario es absolutamente cuestionable, Entonces, yo siento que en esos ámbitos, yo pienso que nosotros tenemos que tener una representación que nos permita sentirnos orgullosos de ese espacio. Y yo, deseándole los parabienes, evidentemente, a Marcia Rafael, porque creo que si a ella le va bien, también la región tiene una voz que nos falta. Pues nosotros en general en el territorio, en general en Santiago, si quieres en la capital o en lo nacional, evidentemente nos faltan voces. Pues. Nosotros nos falta representación desde el punto de vista de la Secretaría, Ministerio, ojalá parlamentarios, tenemos 5 parlamentarios, pero evidentemente cuando uno lo monta a nivel nacional dice esta es una representación muy pequeña. Siempre hablan de la región de Aysén, pero si usted está por allá es poca población, etcétera. ¿Qué quiero decir con esta reflexión? Que quiero decir que no todo lo que viene a Aysén necesariamente representa de la mejor forma. Y yo creo que hay que darle efectivamente una oportunidad en esta representación, porque una representación además distinta, tiene que ver con una subsecretaría, ¿no? Pero que tiene un sentimiento ideológico también, la política pública que se promueve desde el gobierno del presidente José Antonio Claro, Cast. y ahora desde la lógica de la no sé si renovaciones, de alguna forma desde el punto de vista más quienes son los que representan. Yo creo que todos en este minuto tienen su tiempo en el caso de Marcia. A mí me parece que
que como que la representación nacional también te invisibiliza desde el punto de vista regional. Y creo que eso igual en política es complejo. Tienes que saber llevar muy bien tu representación nacional, porque si no pierdes finalmente la fuerza que de alguna manera tenías o tienes en el territorio. Entonces yo solo a nivel de recomendación creo que esas cosas siempre hay que mirarlas Sí. Yo sé que siempre hay un ruido respecto también a este famoso, ¿cómo se le califica? Como premio de consuelo, pero yo creo que quienes somos parte de un sector político podemos aportar incluso perdiendo una elección. Si bien es Pero cierto, no es premio de consuelo porque ya tiene su trayectoria. o sea, si bien es cierto, perdió una elección, hay cargos de designación que tienen que ver con la confianza del gobierno, la confianza del presidente de la República, y en esa lógica yo creo que todos quienes son parte de mi sector político están llamados a aportar desde cualquier espacio. Así es que yo creo que vuelvo al tema, a reivindicar el tema, que no todos están de acuerdo conmigo, pero todos podemos tener un espacio, especialmente... Se le llegó a caer el aro. Se llegó a caer el aro. Sí, Aro. Todos especialmente quienes somos parte del gobierno. O sea, lo que más falta es gente que aporte. Pero yo creo que adolecemos de esta capacidad de construir entre todos, de armar equipo. Y siento que eso nos pasa a la cuenta muchas veces como sector. Bueno, ¿algún otro tema regional ha sentido, no? Regional, harta cosa regional ha pasado, la verdad. A ver, cuéntenos. A ver. No, bueno, yo creo que es importante relevar el hecho de que hoy día ya se han cumplido 100 días de gobierno. Yo vi hoy día, durante el día, en las redes sociales institucionales de todos los servicios públicos, un pequeño reconocimiento a qué ha significado en cada sector institucional estos 100 días. Y yo, bueno, siento que todavía son pocos días respecto a hacer una evaluación, un balance, pero obviamente no ha sido fácil gobernar en este breve periodo de tiempo. Yo creo que hay que, como muy bien señala Eric, no en este esquema que estoy planteando, pero dar la oportunidad también de gobernar. Yo creo que llevamos muy poco tiempo y obviamente que ha sido un gobierno que se ha caracterizado tal vez no por adoptar medidas que son muy populares, pero que son medidas que a juicio del presidente de la República son necesarias y en las cuales no se va a retroceder. Entonces, siento que eso ha tenido un costo y obviamente el presidente de la República siempre, creo yo, ha tenido conciencia respecto a que eso siempre va a significar un costo. Estamos en política y en razón de eso hay costos políticos. Pero está toda esta semana, ¿cómo ves tú esto de la incivilidad y lo que viene? Que yo tengo alguien dijo que era una verdadera cazuela, era como ver un poroto en una paila marina. La incivilidad, todos los Tú dices temas la ley. de la ley. De la ley, chuta, a mí me parece una ley muy compleja, muy compleja. Mira, yo lo quiero graficar en un ejemplo, que el otro día mi compañera me lo daba a conocer, mi compañera que deben conocer, la Úrsula Mix, ella fue presidenta de la FEUSACH. Nuestra ex-seremi La de ex gobierno. Entonces ella me decía, me parece tan compleja esta cuestión, mira, te doy un ejemplo, me dice. Yo cuando era dirigente de la FEUSACH, no sé si, bueno, todos conocen, no sé si La todos, pero Federación. varias personas Sí. conocen que la USACH está en el centro de Santiago, centro de Estación Central, por ahí, ¿cierto? Antes fue la Universidad Técnica del Claro, Estado. es en general una universidad que se moviliza bastante, y ella me contaba que cuando ellos se movilizaban, lo primero que se hacían se resguardaban en la universidad, pues. Y al resguardarse en la universidad, ellos sabían finalmente dónde estar, cómo hacerlo, tenían toda una planificación, porque evidentemente las movilizaciones funcionan un poco así, ¿no? Y cada vez que los carabineros entraban, ¿cierto?, al recinto, a la gente que se llevaba era la gente que efectivamente estaba en otra. O sea, se llevaban al estudiante, para decirlo en buen chileno, al más pavo, al que no está ni ahí con la movilización, etcétera. Y ella me decía, El que no tiraba piedra. claro, y ella me decía, imagínate lo que puede llegar a pasar, la inconsistencia finalmente de que un cabro que puede estar haciendo nada, que lo hemos visto, porque esto no es una exageración ni nada por el estilo, hemos visto a gente que de repente está haciendo nada, le llegó el guanaco y lo tiró por allá y nunca se dio cuenta de que... Ya. Lo digo Pero- como un ejemplo
tan básico, que uno puede encontrar tan básico finalmente, pero que finalmente no apunta efectivamente va a perder hasta la gratuidad. efectivamente al tema de fondo. Y yo creo que el tema finalmente es decirle a la gente, y esto es muy, muy complejo, decirle a la gente, mire, si usted tiene alguna duda en movilizarse por cualquier cosa que pasa, mejor no se movilice, porque puede pasarle cualquier cosa y puede entrar en un registro de incivilidades. Entonces, eso creo que es lo más peligroso de este famoso registro de incivilidades, porque una cosa es que yo pueda estar de acuerdo o no, pero que a mí, que yo tenga la sola duda que manifestándome de cualquier forma pudiera yo ser parte de este registro de incivilidad, me parece muy, muy complejo. Pero yo leo un poco, porque aquí no hay una duda respecto a qué se hizo o no, por qué se sanciona o no, por qué está en el registro o no. El proyecto busca registrar a personas condenadas o sancionadas por conductas que afecten la convivencia ciudadana y los espacios públicos, o sea, es así de categórico. Nadie que vaya a manifestarse de manera pacífica o pasando por ahí al ladito del guanaco debiera estar incorporado a este registro. ¿Cuántas personas han sido? Esto de que plantea Eric, de que yo justo iba pasando y llegó el guanaco y me tiró. No. Araceli, ¿cuántas veces? No somos tan ingenuos, Eric. No. ¿Cuántas veces? Pero es que yo creo que te falta absolutamente calle. ¿Cuántas veces en manifestaciones? Ese tipo de calle sí. Sí, absolutamente, Sí. porque hay 400, 500 personas manifestándose, y esas 400, 500 personas se llevan a 100, y 100 de esas, te puedo asegurar que el 80% estaba manifestándose de manera pacífica. Y por eso lo digo, porque la gente que participa en ese tipo de movilizaciones, evidentemente tiene esa discrepancia y va a tener esa duda de decir, chuta, yo que he pasado por estos procesos, manifestándome pacíficamente, puedo quedar en un registro de inseguridad. Me parece que es una situación muy, muy delicada, muy, muy, muy delicada. Claro, los actos vandálicos, el atentado contra una autoridad, por ejemplo. ¿Y qué pasa entre las autoridades que se agreden? Ahí, por ejemplo, le doy un Serena. ejemplo. Las personas que hemos tenido representativos, yo igual fui presidente de Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes. A mí me tocó ir a sacar a compañeros de detenciones, me tocó representar cosas que me parecían injustas. Yo te puedo asegurar que en ese registro yo pudiera haber estado perfectamente. Una persona que jamás ha tirado una piedra. Yo nunca he tirado una piedra. Y puedo ver, ¿por qué? Porque yo era la persona que increpaba al carabinero que hizo algo injusto, pegándole al compañero, o que me sigue calidad de líder. En la calidad de líder. Entonces saquemos a todos los líderes y los pongamos al tiro en el registro. Porque los líderes van a sufrir finalmente ese proceso, lo van a sufrir, te lo doy, pero firmado. Entonces, yo insisto, cuando uno lleva la casuística, cuando lo lleva al caso a caso y cuando le pone terreno a esto, le pone calle, no tiene ni un sentido el registro. Destrucción de equipamiento comunitario, o sea, ese tipo hasta de la falsa alarma de un inseguridades, incendio. pero debe abordarse. Y el espacio para hablar y dialogar respecto al tema, lo que no puede pasar es que un proyecto de ley de este tipo no se dialogue. Y será será la esencia democrática de la Cámara y del Senado la que finalmente defina si se aprueba o no. Yo no comparto para nada lo que plantea Eric, porque a mí no me parece esta ingenuidad de que voy pasando y justo me tiro el canguro. Perdón, hemos escuchado muchos testimonios mentirosos aquello. Entonces, la gente, la verdad, yo creo que no hay que minimizar la intelectualidad de las personas. Imagínate el 2011 en Aysén. O sea, yo te voy a contar el 2019 yo estuve en Santiago el 2011, ¿cuánta gente? Y te aseguro que lo que habían en la calle eran puros vándalos. Pero llevémoslo aquí, llevémoslo aquí, Aysén, el 2011. Las personas que nos están viendo, pónganse en esa circunstancia. ¿Cuánta gente estaría en ese registro? ¿La mitad de la población? Eso es ponernos en ese escenario ficticio. Pero para eso está el Congreso y para eso tienen que trabajar los parlamentarios. Pongámosle calle y territorio. Más que la calle, pongámosle responsabilidad y seriedad. Los parlamentarios debieran en el trabajo de comisión redactar un proyecto que se ajuste a la realidad nacional, a lo que hemos vivido como país en el ámbito de la seguridad pública, porque aquí tampoco es una coincidencia que hoy día se esté intentando legislar respecto a estas materias. Hay un movimiento del 2019 y aquí lo que terminó el 2019 y aquí lo que terminó el año 2012, o sea, si le preguntamos a la gente en sus casas cuál fue el resultado de aquello, fue un diputado y un alcalde. Entonces, la verdad es que hoy día la gente no goza del mismo nivel de ingenuidad de aquellos años. Y yo creo que en eso está bien.
es la opinión Va a de haber Eric, más rebeldía, va a esta haber es la más mía, rebeldía. pero al final del día esto se tiene que discutir en el espacio democrático. Para eso está el Congreso, para eso usted eligió a su diputado, su senador, y que obren y voten en conciencia y en Se consecuencia con lo discute que en el piensan. espacio teóricamente democrático, pero es un espacio que en general, para eso están estos programas, para que la gente también intente conocer finalmente la realidad en su conjunto, No, y pero, presione, sí. o solicite, o haga lo que quiera. Hay por que un ponerse en el parlamentario. caso, si tú no puedes agredir, por ejemplo, o levantarle la voz a una persona en el ámbito de la salud. Yo personalmente, un día fue mi hijo para allá y le dije, ¿y qué venís para acá? Le dijo el gallo. Puta, si no tenéis nada, weón. Así. ¿Ah? Ándate para otro lado, le dijo, si no te podemos atender a ti si no tenéis nada. A mí me veía adentro, le he hecho un par de chuchas también, porque en realidad uno... Vamos al registro. Claro, sí. y vamos al registro, entonces... Pero no, hay que restringir los espacios, no se Claro, trata de entonces, que la norma claro. aplique en todas partes igual. Entonces, A la legislación me fui igual. a la incivilidad, weón. A la legislación se le pone criterio igual. Bueno, Pero pero esa mira, es tu opinión. Mira, y Araceli, esta es la mira, mía. mira, te doy dos ejemplos. Incivilidad es no sacar la nieve del frente de tu casa cuando nieva en Aysén. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? ¿Cuánta gente no saca la nieve del frente de su casa? Un solo ejemplo. Segundo ejemplo. Si tú tienes pastizales, no cortas el pasto. También es una incivilidad. Y te puedo nombrar, no sé, 20 o 30. Entonces, Bueno, creo que la discusión es tan terrenal, pero que al final se discute tan arriba, que es donde se pierde el hilo finalmente Pero conductor de algo pero que Eric, es... esos que están que es arriba son nuestros parlamentarios. Sí, por eso te digo Esos que la que desconexión... están arriba, sí. ese absurdo que tú planteas, porque es un absurdo, Es no una- ridiculicemos no la es- discusión. no es un absurdo pero sí es una incivilidad. que nuestros Lo parlamentarios buscamos. tienen que discutir y bajar este absurdo ridículo a la discusión real, para Sí, que sí. salga una ley Estoy no ridícula, absolutamente de acuerdo. una ley que Absolutamente esté de acuerdo. validada por la ciudadanía, que se aplique con criterio, que la norma se adecue a los espacios, no es lo mismo salud que la calle, el vandalismo y las barricadas, no es lo mismo. Entonces, esto de juntar peras con manzana a mí me parece, está bien. Pero Uno esas son conoce, incivilidades uno como- conoce la tónica del Congreso. Esas son las Por incivilidades eso cuando los tú dejas- parlamentarios cuando tú tienen que dejas meter un sus au- indicaciones, cuando tú dejas generar la un discusión en las auto, comisiones. un auto ese en la es el espacio. calle, Transformemos el diálogo. etcétera, cuando dejas un auto en la calle tirado por Lo varios... que te puedo decir es que también este no va a es ser una el lugar donde se va a incivilidad. resolver, va a ser el Parlamento, lo tengo y ahí súper claro, ahí pero obrarán con yo consecuencia. lo que po. digo es que la gente tiene que ponerse Sí. en el sentido de que esto le afecta en el Hay día a que- día, y hay le que- puedo asegurar hay que que revisar. esa decisión ¿Afecta o favorece? que esa decisión en Toda particular normativa Pero hay que está más revisar, cercana a lo que hay parece. que revisar cuántos son estos actos vandálicos. Yo los encuentro algunos que están totalmente desubicados y las sanciones también. Y especialmente, no solamente porque a lo mejor van a afectar a los cabros que tienen menos ingresos económicos, y a lo mejor los cabros grandes van a estar, los que tienen más plata, van a estar también aprovechándose de toda esta cuestión porque ellos no O necesitan sea, claramente, beneficio. ¿por qué no No afecta necesitan finalmente el registro de beneficio. incivilidad? Si el registro de incivilidad, si a mí me quitan la gratuidad, no es lo mismo que me la quiten a mí que se la quiten a otra persona que efectivamente puede pagar la gratuidad. Entonces, o sea, puede pagar su carrera universitaria. Y claramente, desde el punto de vista de la política pública, el registro de incivilidad está hecho para un sector de la población, no está hecho para todos. Y se puso bueno cuando terminábamos. Y terminamos. Terminamos. Tan rápido, pero por favor. Pero démosle un par de minutos más. Yo decía, pero ¿cómo? Si recién Claro. estábamos empezando. Sí, Como no, que yo ya había llegó despertado. la hora. Recién se calentaron los botones. Yo es que yo me había Dije, yo- no, ¿se acuerda que media dije hora. que llegué medio lento? Yo también, Yo había llegado fíjate. medio lento y me Día tomé el viernes, café. cosa. Por algo el Día Me del subí Padre, a la- el Día del Padre, espero que ahora Está bien. recibas con tranquilidad Sí, el pero regalo. que lo celebren, Neri. que te lo celebren Tengo como que ir a hacer corresponde. dormir a mis hijos, imagínate. Sí, Sí. tenés que hacerlos dormir. Sí, en este minuto. Me deben estar esperando. Y le prometí a la Julieta que vamos a ir a abrazar. Yo en realidad con mi hijo ellos me cuidan a mí para que yo duerma. Al revés. No, quiero agradecerle a este hermoso regalo que nos trajo Sí, también. Florería Aurora en el Día del Padre. Va quedando 1566, qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa, qué trabajo hermoso de Aurora en esta oportunidad. Y por supuesto a Óptica Imagen, que está con sus 25 años, y al Café Inquieto, porque Nos pusimos inquietos. se pusieron inquietos. Ve, no nos dé más de este café. Ah. Nos ponemos muy inquietos. Buenísimo. Es bueno, sí, es bueno, y de lo bueno poco.
las cámaras para despedirnos de este fin de semana, que ha sido muy grato con todos nuestros participantes en Diálogo Regional. Queremos agradecer también el múltiple saludos que han habido. Las cosas, bueno, en las redes sociales me contaba Samuel ayer que lo trataban súper mal, de repente le decían cosas duras. ¿En serio? Pero, ¿Las redes sociales? Pero reparan. Yo no Cuando le participo. dicen una cosa en política, cuando tienes tu primer hater, dicen, celébralo. Yo Está generando algo. Tengo una celebración. ¿Cómo te explico, Eric? Vino Ahí están las cantidad de cámaras para despedirse Araceli Leuquén. No, muchísimas gracias, don Rocco, gracias al canal por este espacio de diálogo, porque igual he recibido muchísimos comentarios en la calle, gente que nos ve muchísimo, que también se pone de un bando o de una posición y otra frente a un tema de discusión. Así que eso es lo importante, el tener la capacidad con tolerancia y respeto de discutir respecto a distintos temas. Así que la verdad es que la gente lo ha puesto mucho en valor. Y bueno, y aprovechar la oportunidad y las pantallas de Canal 4 para saludar a todos aquellos padres que hoy día celebran su día, a quienes no los tenemos físicamente, ya no están entre nosotros también, un abrazo al cielo, pero creo que es un bonito momento para que este fin de semana esos padres... El gran estén en personaje familia. es su padre, ¿eh? Sí, claro, hoy día un día para recordarlo, Un día para recordarlo y saludo a su distinguida madre también. en su nombre. Me quedo dando vuelta que vi las fotografías de Camilo Escalona, lo vi bien delicado de Sí, salud, ¿ah? sí. Cumplía 71 años, Cumplía 71 años. sí, y da los agradecimientos, pero casi lo desconocí, fíjate. Claro, está enfrentando un cáncer, yo lo he Muy visto débil. como en varios procesos. Y créame que para grabar ese video estaba en una condición que era más desfavorable. Estaba en este minuto. ¿Tú lo ves de repente? Sí. Tenemos la oportunidad Envía de verlo. nuestros cariños, siempre lo Sí. tuvimos acá, Sí, en estuvo varias mucho tiempo. oportunidades. Estuvo como un año viviendo aquí. Sí. Por ahí Siempre estaba el... lo recuerdo con mucho cariño y que se mejore también. Te dejo las cámaras para despedirte, No, estimado. agradecido del espacio y voy a leer la ordenanza municipal respecto A la incivilidad. a la incivilidad del retiro de nieve. No, no Ese agradecido. le pusiste muchos días. Pero es real, es una ordenanza municipal, no le puse mucho. No, agradecido del espacio, Rocco. Y el retiro de la basura el retiro de también. la basura, no, bueno, pues podemos hablar de... Mucha incivilidad. Mira, el ruido molesto. El ruido molesto, la gente que hace fiesta y todo eso, también una incivilidad. Solo para decirlo. Y los juegos de azar ya se lo tenía. Po. Claro, también, los bingos. Los bingos. Los bingos también una incivilidad. Ya, pero no. Y atacar a un carabinero es terrible, pero pegarle a la policía de investigaciones no es tanto. Es real. Sí, también hay una diferencia ahí. Claro, no eso no aparece. No parece. Bueno, No, agradecido del espacio, Rocco, y bueno, yo creo que es importante discutir estos temas. Yo sé que finalmente desde ahí uno no sé lo que aporta, seguramente aporta a la gente que nos está viendo, pero en definitiva creo que es importante poder conversar y poder discutir estos temas, tener miradas distintas. En esta Nos parte vemos. final hubo más diferencias. sí, Y saluda a su señor padre porque A don Patricio. sí, Don fue Patricio. concejal Patricio, conmigo, Patricio. retirado de las pistas hace ya bueno, varios años. ustedes ya más parecen hermanos que parece su Sí, papá, está muy es que bien. Mi ¿ah? papá sí es joven, sí. Siempre me han dicho en realidad. Sí. Me han dicho, lo que pasa es que mi papá mis papás son joven. muy jóvenes. Sí. Yo tenían 18 años, imagínate. Ah, Y a los 21 ya tenían 3. Entonces Yo- somos súper jóvenes, tenemos una diferencia no muy... no, dale mi cariño a tu Sí. padre, Es a su- quien se le recuerda es su con mucho nombre, es su cariño. nombre, es su nombre. Lo recuerdo en la última, ahí en la puerta del 21 de mayo, junto con Guala, cuando están en las cuando estábamos votaciones. en las votaciones. A la interna. Ahí terminó su carrera No política. quiso más guerra. No, yo creo que descansó. No, pero va a volver, ¿ah? Yo después de eso lo vi, yo lo vi como que respiró. Yo creo que era un peso que él fue construyendo solo, porque al final de cuentas en política, como bien sabes tú, uno va construyendo, de repente estoy en una posición solo por el hecho de gustarle esto. Pues. Entonces, después hay mucha gente que al final te dice, oye, ya, pues, si tú podís, Vuelve.
Así pasan esas le cosas. estarán diciendo a usted también, pues vuelva. Nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes. A los padres, muchas felicidades. Sí. Nos encontramos nuevamente con Diálogo Regional el lunes. Adiós.